Bienvenidos amigos a esta lección número 12 del programa de formación Inversión en Infancia que desarrolla Equitix, empresa de economía solidaria. El tema de hoy se denomina 50 años de desarrollo del pensamiento económico sobre la inversión en infancia. Vamos a presentar en forma resumida las propuestas, los planteamientos, los enfoques que se han desarrollado en los últimos 50 años, entre 1968 y el 2018. Esta presentación es el resultado de una revisión de una bibliografía bastante amplia, aunque tenemos que señalar que no es completa. Tenemos que señalar que en estos 50 últimos años el pensamiento económico o la mirada desde el punto de vista de la economía se ha orientado a sustentar y a promover que debe invertirse en la infancia. Y el resultado de estos 50 años es que hay un paquete de argumentos, de propuestas, de tesis que dan un sustento bastante serio de la necesidad de invertir en los niños. Las vamos a plantear, a desarrollar estos puntos. También tenemos que señalar que hay una agenda pendiente de desarrollo, es decir, el desarrollo de los últimos 5 años, de los últimos 50 años, no está culminado. Hay temas que deben seguir trabajándose, ¿no? Y que tenemos un reto importante. Y este reto consiste en que estos aportes, estos desarrollos, deben ser asumidos por los decisores de políticas públicas, especialmente por aquellos que aprueban los presupuestos o las políticas económicas. En general, tenemos que señalar que la teoría económica plantea que es necesario invertir en infancia, pero esto es el resultado de estudios empíricos concretos, el desarrollo de instrumentos especializados y el desarrollo de una serie de protocolos en detalle. ¿Cuál es el resultado? El resultado de estos 50 años del pensamiento económico señala que la inversión en infancia es rentable. Es decir, que los impactos, que los beneficios que se obtienen son mucho más altos, mucho más importantes que los costos, que son más rentables que otros destinos, el gasto en armas, por supuesto, carreteras, seguridad. Vamos a analizar esto también con detalle. Que invertir en infancia es la base para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo, con los detalles que vamos a ver. Y que invertir en infancia es la vía para romper el círculo vicioso de la pobreza, lograr el desarrollo humano con justicia, equidad y libertad. Estas ideas resumen los 50 últimos años de desarrollo del pensamiento económico. Tenemos que señalar que varios premios Nobel de Economía, que varios organismos internacionales, connotados científicos y académicos, y las experiencias que han desarrollado las organizaciones que promueven los derechos de los niños, así como el Comité de Derechos del Niño, son quienes han aportado a este conjunto de propuestas, de ideas sobre la inversión en infancia. Hay también una agenda que requiere ser desarrollada en los próximos años, la vamos a ver con detalle. Vamos a presentar una breve evolución de la experiencia desde nuestra propia experiencia y a partir de una mirada desde América Latina, porque América Latina tiene particularidades en relación al África, a Medio Oriente, a los países desarrollados. Tenemos que hacer la advertencia que este desarrollo, que este panorama no pretende ser completo y minucioso
y estamos seguros que hay otros aportes y que estos deben ser incluidos y deben ser analizados. Es tan solo una mirada del pensamiento económico en los últimos 5 años. Este desarrollo del pensamiento económico se da en 3 niveles: a nivel de las familias, a nivel de los individuos, de las personas, a nivel de la política económica, especialmente el presupuesto y el funcionamiento del Estado, y en un tercer nivel a partir del análisis de los efectos que tiene invertir en infancia en el desarrollo económico, en la eliminación de la pobreza y en los impactos sociales que produce esta inversión. Tenemos 4 ideas que sintetizan este desarrollo. En primer lugar, que el Estado es el garante de los derechos de los niños, es decir, que si las familias no pueden garantizar con su trabajo, con su riqueza, con su esfuerzo, con su patrimonio, los derechos de los niños, el Estado se compromete y tiene la obligación legal de ser el garante de derechos de los niños. Y esto se hace a través del funcionamiento del Estado y en particular del presupuesto. Una segunda idea que sintetiza todo el desarrollo es que en las políticas económicas se decide la suerte de miles de niños, niñas y adolescentes. Es decir, no hay políticas económicas neutras. Una tercera idea que también ha sido desarrollada es que sin recursos, y nosotros decimos recursos bien utilizados, no hay garantía de derechos. Es decir, que los niños, las niñas y los adolescentes no pueden ejercer sus derechos. Y una cuarta idea, que en general en la economía y principalmente en los presupuestos públicos, los niños deben ser los primeros, deben priorizarse. Los aportes del pensamiento económico se dan en 5 esferas. En lo que se refiere a la visión, a los enfoques o puntos de vista, en lo que se refiere a las capacidades, competencias técnicas o protocolos operativos, en tercer lugar, a las fuentes y usos de los recursos, en cuarto lugar, a las relaciones que establecen entre las personas, las instituciones, las empresas y los países, y en quinto lugar, en los aspectos organizativos y en formas de funcionamiento. Para presentar en forma didáctica este paquete de desarrollos en el pensamiento económico, en la visión, en capacidades, en recursos, en relaciones y en organización, hemos asumido estas 5 entradas, pero estas 5 entradas se pueden resumir en una idea fuerza, en que nos encaminamos y debe buscarse la creación de un sistema nacional de prevención y protección de los niños. Estos desarrollos en estos 5 puntos deben ser parte de este sistema nacional de prevención y protección para el conjunto de las personas, pero particularmente para los niños, niñas y adolescentes. Pasamos ahora a presentar esos aportes para cada uno de los temas. En primer lugar, vamos a ver los aportes en relación a la visión. El primero de ellos, ya lo hemos planteado, que el Estado es el garante de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Hay obligación de tipo legal asumido por los estados, por los convenios y los acuerdos internacionales, que el Estado debe cumplir esta función y debe dar cuentas del cumplimiento de esta función. El segundo aporte desde el punto de vista de la visión es que se deben destinar recursos a los niños y que estos recursos que se destinan a los niños son una inversión y no un gasto, es decir, que tienen impactos, beneficios, retornos muy importantes y superiores, por supuesto, a el costo de las intervenciones. La tercera idea se refiere, en relación a la visión, a que la prioridad de estos recursos deben ser los niños, las niñas y los niños en su etapa de la primera infancia. También a los grupos de niños
con mayores niveles de vulnerabilidad. Es decir, la prioridad se refiere al tiempo previo al nacimiento y que en este grupo de niños se obtienen resultados mucho más rentables, como vamos a ver más adelante. El cuarto aporte en la visión se refiere a que los recursos que se destinan a prevención son más rentables que los recursos destinados a atender las consecuencias de la no inversión. Esto es cierto, es válido para un conjunto de aspectos, para emergencias, para cuidado del medio ambiente, para la salud, etcétera, pero particularmente en relación a los niños. Es más barato la prevención que la atención. Y la quinta idea, es, el quinto enfoque en relación a aporte a la visión, es que es necesario buscar una mejora en la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos que se destinan para los niños, las niñas y los adolescentes. Asumir esta idea de la eficiencia y eficacia no es sencillo y muchísimos estudiosos y promotores de los derechos de los niños no lo incluyen en su agenda. Sin embargo, desde nuestro punto de vista es un tema clave, porque la pérdida de recursos por problemas de eficiencia y de eficacia es muy grande y debemos trabajar. Hay un problema aquí desde una perspectiva técnica, pero también una perspectiva ética, porque lo que no se usa bien no se destina a los niños, especialmente en sociedades en las cuales hay limitaciones o escasez de recursos. El segundo paquete de aportes se refieren a las capacidades. La primera tiene que ver el desarrollo de la metodología de estimación de beneficio y costo de las inversiones en infancia. Se ha desarrollado una serie de técnicas, de protocolos, de sistemas estadísticos que permiten calcular no solo el costo de una intervención, sino sus beneficios en relación al empleo, en relación a la salud, en relación a la productividad, en relación a la demanda de servicios del Estado. Este trabajo ha sido minucioso, tedioso, pero ya está disponible. Es posible calcular cuál es el beneficio, la rentabilidad de las inversiones en los niños. El segundo aporte tiene que ver con la visibilización de la inversión en los niños en los presupuestos públicos. Aquí la idea es muy sencilla, es desarrollar un conjunto de técnicas que permiten separar de los presupuestos públicos qué parte se destina a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, es una metodología que diferencia el presupuesto entre los niños y el resto. Esto se ha desarrollado y está disponible y es utilizado en casi todos los países de América Latina. Un tercer aporte en relación a capacidades es el costeo de las políticas públicas. Se tiene avances importantes, aunque no suficientes, para costear las políticas públicas a favor de los niños. Vamos a desarrollar este punto más adelante porque hay limitaciones en los sistemas de costeo, pero hay avances. Por lo menos se plantea la necesidad de saber cuánto se requiere de financiamiento para implementar una política pública. La metodología en concreto tiene que ser muy fina y desde nuestro punto de vista debe hacerse mediante el uso de simuladores. El cuarto punto tiene que ver con el análisis beneficio-costo y el costo de oportunidad en que se incurre al no invertir en áreas claves de la inversión en la infancia. Se ha hecho esto, por ejemplo, para el grupo de niños trabajadores, para desnutrición crónica y se puede hacer también para otros destinos de la inversión en los niños. Y el quinto aporte tiene que ver con una metodología de diseño e implementación de los presupuestos públicos que se refiere a los presupuestos por resultados. Es decir, organizar
el presupuesto para un tipo de intervención concreta. O sea, por ejemplo, para otorgar salud básica a las madres embarazadas y niños menos de 3 años. O para grupos de niños o adolescentes en conflicto con la ley. O para eliminar la desnutrición crónica. Esta metodología tiene que ver con un cambio en el diseño de los presupuestos y hay avances importantes y en el caso del Perú se ha avanzado en forma significativa. Un tercer paquete de aportes se refiere a los recursos. El primer aporte tiene que ver con identificar las fuentes de financiamiento regulares y sostenibles para la inversión en infancia. Ya se sabe de dónde se pueden obtener en forma regular y sostenible. O sea, no solo plantear que se debe invertir en los niños, sino cuánto invertir y en tercer lugar, de dónde obtener. También se ha desarrollado la idea de que se ha constatado que hay recursos suficientes para invertir en la infancia. Un ejemplo muy claro es el destino de recursos para el gasto en armas en América Latina o para actividades diferentes. Una tercera idea en relación a los recursos es que es indispensable conocer cuál es la brecha entre lo que realmente se destina y lo que debe destinarse o cuál es la demanda de recursos por política pública, por tipo de derecho. Ahora, esta brecha entre lo que se necesita y lo que se destina debe realizarse para cada una de las áreas de las, definidas por las políticas públicas y también para cada uno de los derechos. También hay un avance importante que es un cuarto aporte en las áreas en que debe mejorarse la eficiencia y la eficacia en la inversión pública. Por ejemplo, la no coordinación entre los diferentes organismos o a quién prestarle o ofrecerle servicios de educación, de salud. Este tema requiere una amplia discusión. Y un quinto aporte tiene que ver con las áreas específicas en las cuales se puede mejorar la eficiencia y la eficacia. Dentro de salud, dentro de educación, dentro de alimentación y nutrición. Este es otro tema sumamente importante. Y al interior inclusive de cada una de estas áreas, las partidas en concretas. El cuarto paquete de aportes se refiere a las relaciones. El primer aspecto tiene que ver con la necesidad del aporte de los niños, las niñas y adolescentes en el tema de inversión en infancia, haciendo consultas a los niños, desarrollando metodologías como la que hemos desarrollado nosotros, que se llama Visión de la Infancia sobre los presupuestos. El segundo aspecto es que deben desarrollarse sistemas de transparencia, rendición de cuentas y sistemas de información financiera sobre los presupuestos públicos y su ejecución. El tercer aporte es que las organizaciones, las instituciones financieras internacionales deben aportar a la inversión en infancia y tienen un rol que cumplir. El quinto tema tiene que ver con la necesidad y la pertinencia de el aporte de las empresas en la inversión en infancia, especialmente a partir de los programas de responsabilidad social empresarial. Y el quinto aporte se refiere a la necesidad de posicionar, de ubicar el tema de la inversión de la infancia en los medios de comunicación y en las redes sociales. La idea que hay aquí es muy sencilla. No podrán tomarse decisiones de destinar mayores recursos a los niños, las niñas y los adolescentes si es que no se tiene a la opinión pública a favor. Y los medios de comunicación y las redes sociales contribuyen significativamente
a lograr este consenso, esta hegemonía, este apoyo al cambio en las políticas públicas a favor de los niños, las niñas y los adolescentes. El quinto paquete tiene que ver con aspectos de organización. Se ha llegado a la conclusión que es fundamental confluir, la confluencia, la coordinación, el encuentro de los diferentes organismos, programas, intervenciones a favor de los niños, especialmente en la misma zona geográfica y con el mismo grupo meta. Un ejemplo de ello es la estrategia MIEN, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido validada en más de 50 países y que tiene como resultado no solo sumar los impactos de las intervenciones, sino potenciarlas. El segundo desarrollo en relación al tema de organización tiene que ver con la necesidad de crear espacios de encuentro, de intercambio entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales de base y las empresas a favor de la infancia. El diálogo, el encuentro, el intercambio y la cooperación. Un tercer aporte en el tema de organización es que debe desarrollarse, y hay avances importantes en la hoja de ruta para incidir en la política pública para que haya más inversión. Una secuencia de trabajo que tiene que ver con la búsqueda de aprobación de políticas públicas de gestión específicas que se concreten en la mayor inversión en la infancia. Y el cuarto aporte tiene que ver con una idea que cada día cobra más fuerza, con la necesidad de crear una autoridad única para los programas públicos de infancia, y que esta autoridad única debe tener un rol en relación a los presupuestos públicos. Debe, por ejemplo, coordinar o debe dar una aprobación final a los presupuestos. Eso permitiría resolver este problema de dispersión, de poca relación entre los diferentes organismos del Estado que trabajan a favor de los niños. Y la quinta idea en relación a la organización es que deben desarrollarse los sistemas operativos y de organización del Sistema Nacional de Protección a los niños, niños y adolescentes en el nivel nacional, el nivel subnacional y a nivel local. Este es un aporte importante que, como vamos a ver más adelante, tiene que desarrollarse con más detalle. En resumen, hay aportes en los 5 temas que hemos planteado, en relación a la visión, en relación a las capacidades, a los recursos, a las relaciones y a la organización, y que este conjunto de aportes que ha hecho el pensamiento económico en los últimos 5 años se encamina a la creación de un sistema nacional de prevención y protección a los niños. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. Hay algunos temas adicionales que se vienen planteando en la actual coyuntura, en el panorama del funcionamiento de nuestras sociedades a nivel de América Latina. En primer lugar, la necesidad urgente del desarrollo del Sistema Nacional de Prevención y Protección a los Niños. Es cada día más urgente un desarrollo más fino y más detallado. Y en segundo lugar, atender a la posibilidad de un retroceso en relación a los derechos de los niños en un escenario de aplicación de políticas de ajuste estructural. Durante los años 80 y principios del 90, las políticas de estabilización, o llamadas también de ajuste estructural, llevaron a un retroceso en el destino de recursos para los niños, niñas y adolescentes. Hay esa posibilidad, dado los escenarios de crisis o de estancamiento de la mayoría de países de América Latina. Ya el Comité de Derechos del Niño, ya el Comentario General 19 sobre el tema de inversión en infancia señala de que no es posible un retroceso.
También es importante, en tercer lugar, trabajar y desarrollar recursos para determinados grupos de niños en situaciones particulares, los que están en emergencia, los que están en los jóvenes, los adolescentes en conflicto con la ley y los niños migrantes. Es un tema vigente y que está en desarrollo y que debe desarrollarse con más detalle. Y una cuarta idea, que es la exigibilidad o judicialización de los derechos de los niños ante los tribunales. Este tema, que parece complicado, es muy sencillo y consiste en que cuando el Estado no respeta el derecho de los niños en cualquier aspecto, o lo viola o quiere retroceder, esto se puede llevar a los tribunales y obtener sentencias que repongan o impidan este retroceso o esta violación. Las experiencias en Colombia son sumamente interesantes. Sobre cada uno de estos temas hay abundante información. Ustedes la pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, xtix.es, donde incluimos este y otros videos, y esperamos pronto alcanzarles también bibliografía sobre el tema. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al correo jorge.oroza@hotmail.com, e inclusive pueden comunicarse con nosotros. Les pedimos que pongan un like a este video y lo compartan. Hasta pronto, amigos.